Aquí uno de los referentes del Hola, método es Pep. Qué gusto tenerte, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a muchas Conciencia gracias. Elevada. Un placer para mí estar acá y bueno, compartir con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Un placer. Un gusto realmente. Qué atinado este tema, ¿eh? Está en boca de todos, realmente. Esto de la neurociencia se convirtió en la estrella realmente del momento de esta era, pero sin embargo siempre estuvo acompañándonos todo esto, pero bueno, de las manos de ustedes lo que básicamente hacemos es empezar a confirmar. Y la pregunta es, cuando vamos entendiendo y comprendiendo todo lo que nos sucede a nosotros y todo lo que esta mente puede hacer, ¿no? ¿Realmente uno se puede poner como Sí, líder de su propia si vida? vos me permitís, lo voy a comparar con otro momento histórico que no lo puedo definir en años, no sabría bien cuándo fue, pero es un momento histórico. Suponete aquel momento donde los humanos no tenían desarrollado la manera de enseñarle a otro a escribir. Cuando los humanos no tenían la manera de enseñarle a otro cómo sumar, multiplicar, restar. Estamos en ese mismo momento con el funcionamiento del cerebro, con el funcionamiento de la mente. Nuestro método, y eh, lo digo porque así lo creo y lo hemos comprobado, es un método que te enseña, por eso es una educación, es un método que te enseña a usar el cerebro, que te enseña a sacarle el mayor provecho. Ese provecho que algunas personas ya saben de forma intuitiva cómo utilizarlos y le va bien en la vida, y otros que no saben y a pesar de un montón de capacitaciones, estudios y demás cosas, finalmente no les va bien. Y les va bien y les va mal, no me refiero solamente al éxito profesional, al éxito económico, sino a ser feliz en esta vida. Y decir que en este momento Mm, histórico es como sacar a la gente de la ignorancia, como en otro momento histórico a través de un método que enseñaba a otros a escribir, entonces todos podían aprender a comunicarse y a dejar escritas cosas que les servían para las otras generaciones o que se podía enseñar a claro. multiplicar, a restar y de esa manera llegamos a la tecnología de hoy. Igual fíjate, estábamos hablando de entrenar la mente y Exacto. ahí me dijiste felicidad. Entonces, automáticamente me voy a un sentimiento, ¿no? Una emoción que me genera. Y digo, qué interesante esto, porque al final, Por supuesto. digo, Mira, van de la mano. eh, vamos a verlo de esta manera. Desde el método de PEP tomamos cuatro pilares fundamentales para enseñar. Bien, Describímelo. PEP es la ¿Qué significa educación, PEP? que es la E, del pensamiento, que es la primera P, enfocado en tu propósito. Eso es el PEP. Se enfoca por propósito. Y ahora, si me permitís, te voy a explicar por qué se enfoca como propósito. Nosotros tenemos tres cerebros en uno que se fueron desarrollando uno a través de otro a través de la evolución. Un cerebro primitivo, un cerebro emocional o de mamífero, que lo compartimos con todos los mamíferos, es decir, todos los mamíferos tienen el cerebro emocional y el cerebro primitivo. Y a partir de ese cerebro emocional salió un nuevo cerebro, que es el racional y es aquel que nos hace humanos. Es decir, la gran diferencia que tenemos con todas las otras especies con las cuales compartimos este planeta. Y tenemos tres mentes. Una mente más primitiva,
Mm. que tiene que ver con todos los programas que nosotros diseñamos cuando somos chicos para funcionar de forma automática, ya que por una cuestión biológica y económica, que si querés en otro momento te lo explico más adelante, no puede funcionar el cerebro de otra manera. Tenemos otra mente que es la racional, ¿m? Que es aquella que piensa y piensa y piensa y piensa, que te la voy a asemejar cuando estás en una computadora que vos pones buscar algo y busca en tu disco rígido. Bueno, esa es la segunda mente, ¿no? Que es la racional. Esta mente racional busca la información que tenemos, es decir, buscan los programas. Por eso cuando vos tenés un problema y te pones a pensar en el problema y pensar en el problema y pensar en el problema, no encontrás solución, porque la mente racional busca en los programas. Y el programa, si supiera cómo resolverlo, no existiría el problema. Y después tenés una tercera mente, que es la conciencia, que tiene esta conexión con el prefrontal, lo máximo en desarrollo de los humanos a nivel cerebral, que ahí está la creatividad. Entonces, la conciencia, que es estar presente, y nosotros estamos muy poco presentes, por lo que te decía antes, por Mm. cuestiones biológicas y económicas. Entonces, cuando estás presente, esta conciencia puede crear una solución. Entonces, cuando aparece la chispa de la creatividad, la mente racional analítica ahí se despliega con eso, busca todo lo que tiene acumulado con esa chispa de creatividad y resuelve cualquier dificultad que pueda llegar a resolver si tiene los recursos. Pero para que esa creatividad aparezca y emerja, las otras tienen que estar más Exacto. acalladas. O sea, La primera de las mentes que mm, te dije son nuestros programas. Es decir, nosotros vamos construyendo programas por roles. Es decir, rol padre, rol madre, aunque nunca seas padre o madre, rol con lo económico, rol profesional, que es totalmente distinto el rol profesional al económico, porque si no, todos los profesionales ganarían lo mismo y eso no ocurre. ¿Mm? Rol de amistad, rol de pareja, rol afectivo. Entonces, en cada uno de esos roles, nosotros, cuando somos pequeños, vamos introduciendo conocimientos que nos dice cómo es el mundo en ese rol para nosotros. Cuando no estamos presentes, que es la mayor parte del día, estamos despiertos pero no presentes, esos programas van tomando decisiones en nuestra vida y van buscando los recursos para convertir lo que tiene informado en realidad. Recursos humanos y recursos no humanos, es decir, recursos físicos que todos necesitamos. Si vos te informaste un programa en lo profesional que decís que mereces el crecimiento, que mereces desarrollarte, que tenés todas las habilidades que puedas llegar a conseguir, que te vas a contactar con toda la gente necesaria para seguir desarrollándote al máximo, tu programa te ayuda. Pero si la información que pusiste allí es contraria a estas afirmaciones, por más que hagas la mayor cantidad de cursos, por más que te especialices y especialices y aprendas, finalmente vas a tomar decisiones equivocadas porque tu programa no te va a ayudar, tu cerebro acá se transforma en tu enemigo y finalmente, si conseguiste un muy buen trabajo, vas a hacer lo imposible para que te echen, aunque tu deseo sea permanecer ahí, vas a hacer lo imposible para no buscar a gente que realmente te ayude, te vas a contactar con gente que te va a llevar hacia abajo. ok, ¿Entendés? Entonces, esto de estar presente, sí, pero no lo acepto. Lo entiendo, pero no lo acepto. Por eso quiero que todos empecemos a trabajar, porque, a ver, yo siempre digo, estamos llenos de buenas intenciones, salvo que tengamos un desequilibrio,
una situación X que sea de abordaje, digamos, de salud mental, ¿no? Saquemos eso. Pero claramente todos somos bien intencionados. Todos deseamos todas esas descripciones que hiciste y lograrlas, en una tras de otra. Ahora, claramente, algo sucede que no nos pasa todo junto. La mejor pareja, el mejor trabajo, la mejor, o sea, todo junto, que lo podemos lograr, claramente. Pero ese backup que tenemos es el que por ahí no nos permite, por más que nosotros incorporemos un montón de herramientas con buena intención, empezar a realmente plasmarlo. Porque evidentemente, entonces acá viene la pregunta, ¿qué tengo que desaprender? ¿Tengo que hacer En, un par- vaciamiento e en parte incorporar sí. nuevamente el Los contenido? programas los diseñamos nosotros cuando somos Ah, chicos, aproximadamente hasta los 10, 12 años, algunos hasta sí, los 8. Esos programas, ¿m?, toman información, es decir, cuando nosotros nacemos, nacemos totalmente indefensos. Es decir, si alguien no nos ayuda, nos morimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Muy bien. Ese grado de sí, sí. indefensión prepara el cerebro con ondas cerebrales muy bajas. ¿Viste? En un electroencefalograma tenés distintas ondas. En ondas cerebrales de muy baja potencia, ¿m?, para que el niño pueda asimilar la mayor cantidad de conocimientos. Entonces, lo que hace el niño es tomar de sus referentes en la socialización primaria y luego en la pequeña socialización secundaria que va teniendo para ver cómo se defiende en este mundo. Entonces, va aprendiendo de lo que escucha sobre trabajo, va aprendiendo sobre lo que escucha sobre el dinero, va aprendiendo sobre lo que ve, que es madre, que es padre, cómo son los amigos, va haciendo una idea del mundo. ¿Por qué va haciendo una idea del mundo? A ver si me puedo explicar en esto y quede claro, y si no queda claro, decímelo porque lo vuelvo a repetir. El cerebro no tiene ventanas, es decir, no tiene ventanas, es No decir, tiene el ventana. cráneo no tiene ninguna ventana. La única posibilidad de que uno sepa lo que ocurre en el mundo exterior es a través de los sentidos. Es decir, los ojos, la audición, el olfato, todos nuestros sentidos. Los sentidos lo que hacen es decodificar las ondas eléctricas de los átomos, de las cosas que están ahí afuera, en ondas eléctricas biológicas y llevan esa información al cerebro. Quiere decir que son receptores, igual que tu televisor, que es un receptor. Ahora, vos tenés un televisor, por ejemplo, a un cable que puede ver 360 canales, pero solamente podés ver uno. Con el cerebro pasa más o menos lo mismo. Del 100% de información que le llega al cerebro, como no puede asimilarla toda, hacerte consciente de toda, descarta un 96%. Quiere decir que sos consciente del 4% de toda la información que llega a tu cerebro. Por lo tanto, el mundo que construiste, tus programas, de acuerdo a lo que vos diseñaste que es importante, van a descartar el 96% y solamente te van a mostrar el 4% que es importante. Quiere decir que si vos construiste, como dijiste antes, que las relaciones afectivas son muy difíciles, que tener una pareja, mantenerla en el tiempo es muy difícil, que el amor es algo muy difícil, solamente te va a mostrar el 4% de personas que confirmen que todo eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el 96% de lo que sí era bueno, de aquella pareja que podía ser excelente, de aquella relación que podía ser fantástica, no te lo muestra. ¿Mm? No te lo muestra. Los programas... Mm. Y acá entra en juego la epigenética entonces, Eduardo, porque, en- ¿no? Todo lo que es el contexto de la persona en donde nace. Ese contexto Ese me contexto va a mí a formar o a diagramar un mundo, un sector de un determinado, digamos, mundo en el cual uno nace y ve.
y En parte escucha. sí, en parte no. Es determinante Nosotros eso. almacenamos la información de dos maneras. Mm, Imagínate un chico, ve distintas situaciones en su casa y sí, en su vida y absorbe la información, va generando el sí. programa de dos maneras. Yo lo voy a hacer como ella o como él, o yo nunca lo voy a hacer como ella o como él. ¿Está bien? Quiere decir que el contexto obviamente es un estado experimental en el cual está la persona. Pero cómo se va a informar y cómo va a generar sus programas es a través de sí o no. Y eso es libre de la persona o el niño que está formando su programa. Es decir, nunca lo voy a hacer esto como papá. Siempre lo voy a hacer esto como papá. Es decir, una de las dos lo va a guardar y queda como una creencia que esos son los programas, un conjunto de creencias Claro. limitantes o que favorecen al desarrollo. Lo bueno, Pero por lo general suele ¿cómo? ser, ¿no? Como que sí. Suele ser que sí, que imita esa. O sea, como que Depende sí de lo voy cada a hacer uno. como mamá y como Seguramente papá. si vos empezás a analizar algunos comportamientos que tuvieron tus padres por roles, ojo, ¿eh? Es decir, un rol puede ser el profesional, otro rol papá con dinero, otro rol papá en pareja, Claro, otro rol papá con los amigos, etcétera, etcétera. Si lo mirás sí. como rol, tal vez veas que algunas cosas nunca las harías como tu papá. Es decir, vos decís, jamás lo haría así. Y en otro rol Mm, dirías, mira, sí, yo lo haría como papá. mm, Que es diferente el usar palabras que usaba tu mamá o tu papá. Es decir, copiar algunas formas de ser o copiar algunas palabras que se usaban normalmente en la familia. Pero en las decisiones claro. finales es el sí o el no. Y si empezás a ver qué hubiera hecho mi papá en esta decisión, y tal vez decís, no, jamás lo hubiera hecho como yo lo hice. ¿Mm? Lo bueno de todo esto es Sí, que son sí, programas. sí. Y los programas los hizo uno. Y lo que nosotros enseñamos es cómo modificar tus programas. Bueno, es fabuloso. A mí me interesa Claro. profundamente eso. Seguro que sí, pero bueno, es un desafío, entiendo que es un entrenamiento, porque yo siempre digo, ¿no? Bueno, yo entreno, es probable que cuando era chiquita no podía levantar determinado peso porque no me daba con la contextura y demás. Ahora que soy grande, sí puedo entrenarme distinta y qué sé yo, qué sé cuándo. Acá lo mismo. Acá puedo entrenarme, está comprobado, pero digo, ¿cuánto juega? Porque se habla mucho de esto de que por ahí uno, esto que decías, inconscientemente, si yo no cambio ese programa, por más que lo intente, voy a caer en la misma. Evidentemente hay algo, hay una matriz muy profunda que hace que uno lo modifique del todo, ¿no? Con la intención. No estoy hablando ahora con el método en sí mismo y con el entrenamiento fuerte. Evidentemente siempre nos falta un poquito ahí para llegar, para Voy eso a está el PEP, intentar ¿no? contestar tu excelente pregunta. Mira, el conjunto de nuestros roles, de nuestros programas, hacen nuestra identidad. ¿Está bien? Es decir, yo soy Eduardo Berteuris y soy Eduardo Sí, Berteuris en distintos roles. Soy una manera de ser profesional, una manera de ser en casa, una manera de ser padre, una manera de relacionarme con mis amigos, etc. El conjunto de todos esos roles hace mi identidad. ¿Está bien? Vamos a suponer que yo quiero dar un salto en mi actividad profesional. ¿Está bien? Porque me doy cuenta que puedo llegar a más, pero por X motivo finalmente eh,
el camino se interrumpe, tomo decisiones equivocadas, lo que tenía que haber dicho sí era no, lo que tenía que haber dicho no era sí, y la cosa no sale. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quiere decir que tengo que modificar ese rol. Tengo que modificar ese rol, tengo que reprogramar, en este caso, el rol profesional. ¿Está bien? Si el conjunto de todos los roles hacen mi identidad, si yo cambio un rol, cambio una parte de mi identidad. ¿Está bien? Muy bien. El cambiar Claro, una parte de la perfecto, sí. identidad de uno es desgarrador. ¿Mm? Es lo mismo. Sí, debe ser como un duelo, ¿no? Una cosa así, como despedir una versión anterior de uno para darle lugar al nacimiento de otro, pero no deja de ser un Exactamente. ¿Eh? Es un proceso de proceso de duelo. duelo, porque no se puede ser dos en el mismo rol. Quiere decir que para cambiar un rol tenemos que Exacto. dejar de ser como éramos en ese rol. Muy bien. ¿Cómo lo Sí, hacemos? A través de la palabra, hasta que esto funciona con las ondas beta de alta frecuencia del cerebro, con un ejercicio, y con ejercicios de baja frecuencia que ya no usa la palabra, sino usa la observación uno y la imaginación otro ejercicio. ¿Está bien? ¿Por qué da resultado? Es decir, es un trabajo, pero ¿por qué da resultado? Vos lo comparaste con la educación física. Es decir, que si te vas a entrenar y lo sí, haces en forma repetida y metódica, vas a hipertrofiar o multiplicar las células, agrandar sobre todo las células musculares de algunas zonas de tu cuerpo y lo vas a modelar, ¿verdad? Es decir, lo vas a ¿Mm? claro. En el cerebro ocurre algo que se llama neuroplasticidad. Y vamos a hablar fácil qué es esto. El pensamiento es una actividad eléctrica con una pequeña sustancia química. Pero es una actividad eléctrica que se puede ver a través de distintos aparatos. El más sencillo es el electroencefalograma. Por Sí. eso, cuando hay muerte cerebral, se dice, se hace un electroencefalograma, es plano, no hay actividad eléctrica, se dice la persona ha fallecido, a pesar de que el corazón esté funcionando. ¿Está bien? Muy bien. Es decir, el pensamiento es una actividad eléctrica, fundamentalmente eléctrica. Y está dado por unas células que existen en el cerebro que son las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí a través de esta actividad eléctrica y una pequeña sustancia química. Ahora, se van comunicando entre sí, esta es una neurona y esta es otra neurona, pero no están unidas. Hay un espacio virtual donde acá viene toda la energía eléctrica, da una sustancia química y esta recibe la sustancia química y transmite la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es un pensamiento, es una ilusión, es una imaginación, es cualquier tipo de pensamiento. ¿Está bien? Las neuronas que piensan lo mismo se agrupan, como se agrupan los hinchas de River con los de River, lo de Boca, con lo de Racing, lo de Racing, etcétera, se agrupan y forman redes. ¿Está bien? Ese conjunto de Sí. conocimientos que forman redes es un programa. Ahora bien, si yo comienzo a practicar y a instruir, a poner conocimientos nuevos sobre un rol, y lo hago de tal manera que lo crea en mí, aunque no existe todavía en mí, ¿qué pasa? Como las neuronas no estaban unidas y ya no pensamos igual, yo me desligo de esta y me voy uniendo con otras y formo una red nueva de conocimiento sobre un programa, sobre un rol. Hice un programa nuevo sobre un rol.
Un programa que, volviendo al ejemplo anterior, me dice, Eduardo, vas a crecer más profesionalmente, Eduardo, vas a poder desarrollarte más profesionalmente, Eduardo, vas a encontrar los contactos necesarios para desarrollarte más profesionalmente, etc. Y vamos a ver cómo funciona esto con lo que te decía antes de los sentidos y las ventanas que el cráneo no tiene. Si Para ella, ¿es lo mismo para el cerebro ver que imaginar? es exactamente lo Sí, mismo. sí. Eso es Es una hermosa exactamente lo noticia mismo. Es decir, también. si yo imagino algo, mi cerebro lo cree. El cerebro te cree todo lo que vos afirmes. ¿Por qué te cree? Después de si me olvido, volvemos al tema anterior. ¿Por qué te Sí, sí, no, No, porque pero yo te bueno, voy esto es tirando una todo. charla de café, ¿no es cierto? Es decir, y como charla de café tiene que ser fluida, dinámica, divertida, ¿eh? Seguramente van a quedar dudas, pero bueno, no deja de ser una charla de café. Yo quiero que todos salgan entrenados, quiero que todos se tomen el trabajo después de entrenar, va a quedar grabado, sí, sí, para Bueno, las que nos están preguntando va a quedar muy grabado, bien, porque es muy interesante. Aparte de muy bien. descubrir todos El estos cerebro siempre te avances. cree. Entonces yo te digo, Sí, te ¿por qué el escucho, cerebro Eduardo. siempre te cree? Estuvimos diciendo que cerebro es una cosa y mente es otra cosa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, con la Sí. mente, vos podés ir al futuro y podés ir al pasado. ¿Eh? Es decir, podés decir, dentro de un mes Sí. me voy a ir a caminar a la montaña. O puedo recordar, uy, qué persona tan agradable, hace tiempo que no la veo. ¿No es cierto? Vos con la mente podés ir al futuro o al pasado. El cerebro es un órgano. Es tan físico como mi mano. Mi mano no puede ir ni al pasado ni al futuro. Siempre está en el presente. Por lo tanto, el cerebro no entiende de pasado o futuro. Si vos imaginás algo y lo creés, vas a generar las sustancias químicas porque tenés una fábrica que, si la aprendés a manejar, es la fábrica más valiosa que puedas tener y conquistar, que es la fábrica de tus emociones. Como el cerebro no puede viajar al pasado ni al futuro, está siempre en el presente, si vos creés lo que estás pensando, tu cerebro lo cree. Por esa razón, si vos viste que tu jefe, hipotéticamente, te miraba con mala cara y dijiste, uy, echaron a 4, me van a echar a mí, tu cerebro inmediatamente empieza a segregar a las hormonas del estrés porque ya te echaron. No dice, no cree que te van a echar. Ya te echaron porque vos lo crees. En cambio, si vos crees, ¿m? Y tenés atributos, porque tampoco es creer por creer, ¿no? Es decir, tenés que acompañar con una serie de conocimientos, ¿no? Es decir, yo soy extremadamente apto y soy muy bueno en lo que hago. Lorena, soy una excelente periodista y siempre me destaco y me desarrollo. Y vos lo crees, tu Mm, cerebro te va a ayudar. Y va a segregar las sustancias mm. químicas para llevar adelante esto que vos querés llegar a conquistar. Lo importante es entender que el pensamiento es una actividad eléctrica con una pequeña carga química y las emociones son sustancias químicas puras que vos podés diseñar a voluntad. Entonces, por eso decía, decime, que quería. Estoy evaluando todo. ¿A Autoengaño. cuánto estoy del El autoengaño? autoengaño es lo que usamos todos los días. Y sí, A ver, tengo, ¿m? El autoengaño, yo voy al hueso, Eduardo. Yo, viste, estoy el así autoengaño, vos lo usás todo en el todos día. lados. Estás con alguien y te miró mal y decís, uy, ¿qué pasó? Estás con alguien y lo ves simpático es decir,
Normalmente, a ver si lo puedo explicar para que se entienda, ¿no? Dale. Si vos de la realidad Sí, sí. tomás el 4% de la realidad y desechás el 96%, de la realidad no sabés absolutamente nada. ¿Está bien? Muy bien. Quiere decir que con ese 4% Sí. vos construís lo que es tu realidad, pero muy lejos de la realidad real. Es decir, la realidad que construís vos no es real, la realidad que construyo yo tampoco es real. Bien, por lo tanto, todos nosotros vivimos autoengañados. El asunto es cómo te autoengañes y consigas relacionarte con otros que te ayuden, porque nada en este mundo se hace solo. Es decir, las sociedades, los equipos, están hechos para que nos ayudemos unos a los otros y alcancemos las cosas. Es decir, yo solo no puedo hacer absolutamente nada. Claro. Los conocimientos que estoy expresando a otros, en este momento lo diseñaron otros. Y lo que uno hace es agarrar el conocimiento que fueron llevando otros, es decir, con todo esto si es así, y esto así, y esto así, vamos a hacer un método. Y este método entonces sirve para cualquiera, que esa es lo que empecé a hablar, que era sacar de la ignorancia, como un método que te enseña a escribir, a leer, a sumar, multiplicar. Es decir, cualquiera que va a la escuela y quiera aprender, aprende. En cambio, si no hay un método, no podés aprender. ¿Está bien? Entonces, autoengaño. Sí, si vos te autoengañás, porque todos Sí. estamos autoengañados, podés engañarte para bien o para mal. Sin duda, yo vivo en Tailandia, sí, es por eso, ¿sabes qué? Sí, 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 es por eso sí. Ahora, ¿qué tiempo hay en ese choque de sustancias? ¿Por qué? Porque si yo venía con un rol y voy a hacer un duelo para pasar a otro rol, evidentemente hay un choque interno también ahí. Sí, Che, sí. che, che, ¿a dónde vas? A ver, te tironea un poco, porque me da la sensación que la materia le cuesta acompañar Totalmente de ese acuerdo. nuevo rol. El proceso de cambiar un rol dura aproximadamente 6 meses. Durante esos 6 meses, el primer tiempo, ¿m? Ah, se le dice a las personas que van a aflorar todas aquellas creencias negativas que tienen sobre ese rol. Es decir, si está cambiando, por ejemplo, el rol profesional, va a aparecer todo lo negativo que tiene, que es, ay Eduardo, déjate de embromar, otra vez querés, ¿no ves que lo hiciste un montón de veces y nunca pudiste? ¿Te acordás aquel momento que tuviste esa entrevista y te dijeron que no? Porque no servís. Y así, en este diálogo interior, empieza a aflorar todas esas creencias negativas. ¿Por qué empiezan a aflorar? Nosotros somos un ente viviente continuo. Las neuronas están vivas como toda otra célula. ah, Y algo que caracteriza al ser vivo es que no quiere morir. ¿Mm? Lo claro. La básico del ser supervivencia, vivo sí, 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 no quiere coincido. morir. Entonces, una red eléctrica cerebral, un conjunto de neuronas que forman un programa, no quiere morir. ¿Mm? Entonces va a aflorar todo lo Claro. negativo que tenés incorporado y que no te ha servido absolutamente para nada en ese rol. Son una cantidad de conocimientos destructivos Ah, que uno incorporó y que actúan en la vida como radares, influyendo en una estructura cerebral que es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que es el que se encarga de buscar en la realidad lo que te ayude. Lo que te ayuda si el programa te quiere ayudar. Porque el programa siempre intenta hacer realidad lo que tiene programado. Por lo tanto, en este primer momento, donde se empiezan los ejercicios de a poco, primero se enseña qué es el pensamiento, qué son las emociones, se enseña a
destruir dentro de uno una emoción y construir otra. Porque si es sustancia química que fue creada por un pensamiento consciente o inconsciente y aprendo a sentirla en el cuerpo, tengo la posibilidad de destruirlo. Llamo destruir porque es una sustancia química, la terminan destruyendo las enzimas en la sangre. Entonces puedo destruir esa sustancia química en sangre y construir otra sustancia química. Una sustancia química diferente, tipo dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, y sacar las otras sustancias que tienen que ver con la adrenalina, el cortisol, que tiene que ver con el estrés o el miedo. Entonces, no son tantas sustancias. Y las fábricas Sí, son pero son enormes, poderosas, Eduardo. Todas las que me mencionaste obviamente, son súper obviamente. poderosas. Estas sustancias químicas, pero las puedo construir a voluntad. Esto es lo que le enseñamos. Primero, cómo actúa el pensamiento, sacar todo lo confuso que puede haber sobre el pensamiento y empezarlo a ver como red eléctrica. ¿eh? No negamos que existan otras cosas, pero estamos hablando del cerebro. Entonces, como red eléctrica. Si es como red eléctrica, me resulta más claro. Y te lo voy a llevar a la música. Mira, un día el ser humano no tenía idea de lo que era la música, pero algunos seres humanos empezaron a hacer sonidos percutiendo, soplando, y otros seres humanos le fueron dando a eso una escritura. Si haces esto, pasa esto, lo otro. Y de esa manera llegamos a grandes sinfonías o toda la música que te pueda llegar a gustar hoy. Con las emociones y con el pensamiento pasa exactamente lo mismo. Si lo llevamos a la tierra y lo vemos como algo físico, como algo material, el ser humano hace cosas magníficas con la materia. Fíjate, estamos hablando vos en un lugar, yo en otro lugar, a través de la tecnología. Esto es materia pura. Hace cosas magníficas con las cosas materiales. Entonces, si tomamos el pensamiento como una estructura eléctrica, que es lo que es, y si tomamos la emoción como una estructura química, que es lo que es, y aprendemos entonces a gestionar pensamiento y emoción, nos ponemos al mando de la fábrica. ¿Por qué nos ponemos al mando de la fábrica? Porque la fábrica produce igual. Las emociones te aparecen igual. Te aparece la tristeza, te aparece la alegría, te aparece la confianza, te aparece el miedo, etc. Pero vos no gobernás la fábrica. En cambio, si vos te pones, pues la fábrica es tuya. No te puede aparecer el miedo sin la sustancia del miedo. No te puede aparecer la confianza sin la sustancia de la confianza. La oxitocina, que tiene que ver con lo más amoroso, con este encuentro entre personas, con el abrazo y demás, no puede aparecer si no hay oxitocina en el cuerpo, es decir, no podría sentir. La dopamina, que es la motivación, Claro. no podrías vos sentirte motivado si no hay dopamina. ¿Se entiende? Y vos podés construir dopamina a voluntad. Podés construir Sí. oxitocina a voluntad. Podés construir endorfinas a voluntad que te da sensación de placer y de analgesia. Es decir, podemos Sí. hacerlo. Podemos construir serotonina a voluntad, que es lo más parecido a la felicidad. Pero también podemos construir todas las sustancias del odio, todas las sustancias de la agresión, que se relacionan todos con el cortisol y el miedo. Porque el miedo es la fundamental para que vos tomes acciones peligrosas. Es decir, Nos están compartiendo dale. comentarios que te los quiero trasladar.
porque hay gente que se va sumando, incluso de España, con una diferencia horaria muy interesante, así que agradecemos mucho también eso, ¿no? Que se conecten. Decía una chica que me interesó esto, porque hablaba dice, ¿tiene como base la Bien, ontología del lenguaje? no, no porque no, Ok, no esté bien la ontología del lenguaje, es extremadamente importante el lenguaje, es fundamental. sí, lo es. Nosotros lo que llevamos adelante es usar el lenguaje como una capacidad cognitiva que tenemos para generar a través de sentir lo que estamos hablando, que es uno de los ejercicios. El ejercicio de programación, Sí, PEP, genera en forma individual, de acuerdo a lo que la persona necesita, una serie de pensamientos que luego son hablados hacia uno mismo, ¿m? Hacia uno mismo, aprendiendo a sentir que es verdad aquello que estoy diciendo. ¿Está bien? Pienso y siento diferente, genero redes nuevas sobre algo que antes pensaba y sentía. ¿Está bien? Es decir, modifico la anatomía del sí. cerebro. El coaching ontológico, si bien es fantástico, tiene una característica diferente a esto. ¿Mm? Es decir, Sí, porque en algún punto puede resonar en muchas personas algo muy similar. Hablamos del propósito, de obviamente, objetivos, ¿no? Puede obviamente, generar un poco nosotros eso de ese propósito, similitud. ese objetivo, uno de los ejercicios, que es el de programación, tiene la palabra hablada siempre y cuando aprendas a sentir en el cuerpo el impacto de la emoción. Quiere decir que antes tenías que aprender a sentir la emoción en el cuerpo, reconocer qué emoción es, aprender a destruir la emoción si no es la que querés sentir, aprender a construir la nueva emoción y ahí entonces entramos en el ejercicio de programación. Entonces, decís y sentís. Después hay otros ejercicios donde ya no trabaja con la palabra hablada, sino que trabaja con el sentir el cuerpo solo, sentir el cuerpo en cómo estás hoy en ese rol cualquiera. ¿Mm? Entonces uno aprende a sentir el cuerpo en ese rol y Mm, comienza a ver distintas imágenes de situaciones que vivió en ese rol. ¿Está bien? Otro ejercicio tiene que ver con sí. el uso programado de la imaginación. El uso programado de la imaginación, yo tengo que construir una escena tal donde me vea a mí con aquello que yo quiero conseguir. Es decir, tengo que verlo, creerlo y sentirlo. No hace falta que sea una imaginación demasiado construida, sino un hecho puntual. ¿Eh? Un hecho puntual, donde uno se ve Ah, ejerciendo ya aquello, sea cual sea el rol, consumado y sí, sintiendo sí, la felicidad sí. de haberlo logrado. ¿Mm? Esos son 3 ejercicios. Y el primero de todos los ejercicios es construir paz interior. Porque sin paz no hay absolutamente nada. Ah, Nada. Vamos a ver, una ciudad o un país en guerra, lo único que hacen las personas, o por lo general lo máximo que pueden hacer, es tratar de sobrevivir el día a día. Pero nadie está pensando en construir edificios, hacer una empresa, desarrollarse o lo que fuese. ¿Mm? En el interior del ser humano pasa exactamente lo mismo. Si no tenés paz interior, difícilmente puedas desarrollarte en alguna cosa. Y en este caso estamos hablando de un desarrollo en cualquier rol. Es decir, cambiar un rol por un rol mejor es un desarrollo. Pero para eso necesitas paz interior. Entonces, el primer ejercicio, que es la primera etapa del método, junto con entender qué es el pensamiento y qué son las emociones, es
saber construir paz interior. Y para esto se necesita empezar a aceptar lo que nos pasa, aprender que es un Sí, programa, que un programa se puede modificar, reconocernos como superior al programa y empezar a generar la mayor cantidad de serotonina y oxitocina posible para amarnos. Si vos te amás, difícilmente odies. Y acá vamos a lo siguiente, ¿qué es odiar y qué es amar? Nosotros hacemos una clasificación muy sencilla de las emociones. Dos de ellas, una es el amor y otra es el odio. ¿Qué es el amor para nosotros? Es tener buena voluntad hacia el otro o hacia uno. Cuando vos le tenés buena voluntad hacia alguien, lo tratás de ayudar siempre. ¿Mm? Cuando le tenés mala voluntad a alguien, no lo ayudás. Por ejemplo, dice, cuando uno empieza a hablar con la gente, dice, no, pero yo no odio a nadie. Dice, yo soy, es difícil que yo odie a alguien. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista químico. Si vos estás criticando a alguien, lo estás odiando. Si vos en el trabajo, por ejemplo, lo podías ayudar dándole un papel donde había una información y no se lo diste, le tenés mala voluntad, lo estás odiando. Es decir, cada pensamiento, cada acción produce una actividad eléctrica y una sustancia química que va a la sangre. Y la sangre la tenemos que ver como ese agua que le ponemos distintos colores. Entonces, quieras o no quieras, la opa. sustancia se produce igual. Entonces, la mayor cantidad de sustancia que vos produzcas te va a dar un tono emocional. Entonces hay gente con tono emocional hacia la tristeza, hay gente con tono emocional al odio, hay gente con tono emocional a la confianza, es decir, y otros dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo... ¿Qué tono emocional tenés? Voy a Pero empezar vos a te das preguntar cuenta, te ahora. das cuenta. Porque pero sin dudas que sí. Pero aparte, sí, no sé, más allá de eso, ya nosotros tenemos esa capacidad, no solo ahora de creadores al 100%, que ya lo firmamos de acá, que salimos de este espacio sabiendo que somos creadores, y si le ponemos un toque de conciencia, Es que, pero impresionante, te no, no, dije que no, no nos teníamos para tres nadie. mentes. La mente más evolutiva, nosotros lo llamamos conciencia, Sí, que es la que anatómicamente podemos decir que está en el prefrontal. Es decir, acá en lo más desarrollado que tiene el hombre, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el proyectar hacia adelante, que tiene que ver con toda la construcción, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, etcétera, y que tiene que ver con esto que nos hace humanos. ¿Está bien? Entonces, si la sí, conciencia no está, funcionas en automático. Y si funcionas en automático, funcionan tus mentes inferiores. Quiere decir que lo que hay que aprender es a estar más presente. Por eso es tan importante, por ejemplo, todo aquello que fomenta el estar presente en el cuerpo. Llámese mindfulness o llámese la técnica o el método que uno quiera, en el cual poder estar la mayor parte del tiempo presente. Pero entendamos esto, el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo, por eso existen los programas. Cuando yo estoy presente, cuando yo estoy presente, el cerebro está consumiendo la misma cantidad de energía como si estuviera corriendo al máximo que yo puedo correr. ¿Está bien? Por lo tanto, no traje lapicera. cuando estás Cuando en el estoy en aquí el y aquí y ahora, ahora, tu cerebro está consumiendo la misma cantidad de energía como si estuvieras corriendo al máximo que vos podés correr. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, por una cuestión biológica y económica, existen los programas, el cerebro automático, porque es imposible para vos. Pero hay momentos en el día cuando vos tenés que tomar decisiones, cuando vos estás hablando con alguien, cuando vos estás haciendo algo que
si estás entrenado, te pones en presente. Y son instantes, pero ese instante hace que calle el programa y que vos tomes el mando de tu vida. ¿Se entiende? Por lo tanto, Sí, sí, lo que nosotros hacemos es en dos polos. En un polo enseñarte a estar presente y en otro polo construirte programas que cuando no podés estar presente funcionen de acuerdo a lo que la conciencia quería que funcione. ¿Estamos? Eso es a sí, grandes rasgos lo que nosotros hacemos y que hemos llamado método PEP. Es una educación, no es un tratamiento, es una educación. ¿Mm? Educación del pensamiento que te enseña qué es pensar y para qué sirve. Enfocado, es decir, para estar enfocado tenés que estar presente. Enfocado en tu propósito. Y tu propósito tiene que ver con la emoción que te genere el hecho de felicidad y crecimiento. Hay una clave que uno lo puede investigar analizando la biografía real de cualquier persona. Independientemente de los éxitos profesionales que uno pueda llegar a tener, independientemente del poder económico que uno pueda llegar a tener, es decir, independientemente de la estrella que uno pueda hacer en relación de poder manejar a distintas personas a su antojo. ¿Mm? Todo eso puede no darte nada de felicidad si no está encarado en el propósito de ayudar a los otros. Es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene que tener como finalidad la ayuda hacia el otro. Porque era esto que te decía de la emoción que uno construye en forma continua. Si yo en mi trabajo, en mi familia, en mis amistades y en demás, intencionalmente uno no lo hace para ayudar al otro, en realidad lo está odiando. Y por lo tanto se va a generar en su sangre la mayor cantidad de sustancias del odio. Por lo tanto, independientemente de todos los éxitos que pueda llegar a conquistar, va a ser infeliz. Porque con esas sustancias no se puede ser feliz. Entonces, la... Ahora, descubrir que se puede ser químicamente feliz o es que de infeliz, eso, imagínate. Eduardo, por eso te me dije estás que era un dando. momento único. Este es un método. Seguramente están apareciendo muchos más, estoy seguro. Que era el de perder la ignorancia. Es decir, no era lo mismo antes de que existan las escuelas a cuando apareció la educación. Cuando apareció la educación, ahí la humanidad salió de su ignorancia. Aprendió a leer, aprendió a escribir, se podía comunicar de una forma diferente, empezó a aprender un montón de cosas que si no, no podía aprender. ¿Mm? Esto es exactamente lo mismo. Es salir de la ignorancia en el funcionamiento del cerebro, es salir de la ignorancia en el funcionamiento de las emociones. Tenemos una fábrica. La fábrica funciona igual, estés o no estés al mando. Si no estás al mando de la fábrica, puede pasar cualquier cosa. Y si no, fíjate qué pasa si Claro. vos sos el dueño de una fábrica, dueño por decir una fábrica chiquita, una pyme, ¿no? Es decir, sos el dueño de una fábrica y vos no estás y decís a las personas que contrataste, hagan lo que ustedes quieran. ¿Eh? Es decir, no creo que Claro, no creo que sea qué exitoso esa interesante, fábrica. Y qué esto es lo que interesante. pasa cuando Claro, frente a los acontecimientos que están sucediendo nos impactan y es hagan lo que ustedes quieran. No me pongo al mando, no me pongo al mando.
Esto no quiere decir no tener dificultades, que quede claro. Una cosa son las dificultades y otra cosa es cómo No, no, sin afronto duda. esa dificultad, cómo gestiono. Exacto, acá nada impide que pasen situaciones o eventos poco positivos, el tema es cómo está uno frente a eso y cuánto uno permite que esos eventos lo atraviesen, bueno, claramente lo que hoy está más de Exacto. manifiesto, la gestión emocional, ¿no? Que claramente yo creo que tiene que estar ya de manifiesto en todos los lugares de la primera infancia en educación, por supuesto, y Nos tiene que ser parece una herramienta fundamental fundamental de esta que se época. empiece a enseñar, tanto en chicos como en adultos, y esto es lo que nosotros queremos, estamos llevando adelante a como de lugar, la gestión del pensamiento, entender qué es el pensamiento y entender qué es la emoción. Por esa razón, voy a dar un pequeño chivo, ¿puedo? Pero por favor, claro que sí. Primero yo quiero decirles a todos que si entran en la página pueden descargarse el ebook, Exactamente, un ebook en un PDF, ¿no? Que está al servicio de todos, que es exactamente. Entrena tu Entrena tu mente, mente y lidera lidera tu tu vida. Si vida. ponete al mando. Ahí es un manual de uso. Es decir, no es un libro de lectura donde te cuentan historias y demás. Es un manual de uso de las distintas estructuras que tiene el cerebro, cómo usarlas a través de nuestro método. Y nosotros dimos muchísimas capacitaciones para distintas empresas. Y lo que hicimos ahora fue abrir un canal en YouTube que es Método de PEP. Y ahí ponemos distintos fragmentos, ahora estamos poniendo sobre las leyes de la felicidad. Es decir, hay 9 videos, pronto va a haber muchísimos, vamos a llenar con 280 videos, es decir, en estos momentos están apareciendo pequeños fragmentos, videos que tienen que ver sobre cómo usar el pensamiento. Finalizado esa etapa van a aparecer los videos de cómo usar y gestionar las emociones, que son exacto. Bueno, Y lo que vamos a hacer es, con los suscriptores, los vamos a invitar a talleres de experiencia, donde van a experimentar aquello que si estudiaron y vieron los videos y estudiaron, cómo se lleva adelante, cómo pueden ponerse al mando de esa fábrica. interesante. Y esta fábrica la tengo que alimentar bien, entiendo, una de las cosas, hacer descansar bien, con algo reparador, entiendo. Y hay algo que me quedó, que me gustaría, esto de la información, de la hiperinformación, de la sobreinformación, también sería como una especie de detox para nosotros, ¿no? Digo, si estamos planeando entrenar, focalizarnos, cumplir el objetivo, empezar a rediseñar ese programa, incorporar cosas nuevas y que mis químicos estén interfiriendo para que salga una versión mejor en las áreas que queremos y en los roles que queremos modificar, este aturdimiento, esta cosa de teléfono, dispositivo, cosas, también sería una especie de empezar a decir, bueno, me voy a alejar un poco de esto para enfocarme más en mi propósito o en eso que quiero reformular, porque yo me percibo como que por más que yo no esté prestando atención a ese dispositivo, a ese televisor, o a esa radio, lo que sea, entran en mí de manera como meta, digo yo, ¿no? Subliminar. ¿Pueden interferir en ese Te lo proceso voy a que comparar yo con un quiero televisor, modificar? ¿dale? Que fue lo que intenté explicar en un momento. Pasa que Mm. son tantos conocimientos que a veces, es decir, no sé cómo darlos todos juntos en una hora. Pero mira, vamos a verlo con un televisor. Yo tengo un televisor conectado a una información satelital que me permite ver 360 canales. ¿Está bien? Muy bien. Pero yo no puedo ver Sí, 360 canales. sí, Puedo ver un canal, ¿verdad? A la vez. ¿Estamos bien? Muy bien. sí.
claro. Pero sí estás apto en algún Es punto decir, de acceder esa a los otros, información pero a, uno por vez. a mi televisor le están, o Sí, al transformador de mi televisor le está llegando la información de los 360 canales. sí, Pero sí, yo puedo ver un canal y lo elijo ver. ¿Está sí, bien? Muy bien. sí, Lo mismo pasa con sí, la información que sí, llega por los sentidos. Ya voy a llegar a lo que vos preguntás, pero voy un poquito más despacito. Lo mismo pasa con la información que llega de los sentidos. Es dale. decir, si lo comparamos con canales, llega la información de 360 canales, que es toda la realidad que puedo absorber. Pero solamente puedo ver un canal, que sería el 4% de esa información. ¿Está bien? ¿Está bien? Que era lo que te decía, ¿no? Sí, Ahora bien, si yo decidí ver un canal porque me gusta una serie, ¿eh? Si yo me quedo en ese canal, viendo sí, desde que comienza hasta que termina la serie, voy a tener una gratificación. Si fue buena la serie y si no, voy a tener, bueno, no era lo que esperaba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si hago lo que vos decís y estoy un ratito mirando la serie, miro paso por otro, paso por otro, paso por otro canal, paso por otro canal, paso por otro canal, a los 45 minutos, una hora, que es lo que duraba la serie, en realidad no vi nada. No vi la serie ni vi los otros. claro. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los distractores de la atención es lo más peligroso. Nosotros, ¿cómo entrenamos la atención? Tenemos un dicho para que la gente se empiece a dar cuenta que es el juguete más valioso. ¿Puedo explicarlo? ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, lo explicamos de la Sí, siguiente manera. ¿Mm? Hay dos chicos en la plaza que están jugando. ¿Está bien? Uno tiene un juguete y el otro chico quiere ese juguete. ¿Está bien? Para el chico que tiene el juguete, ese juguete es lo más valioso. Y le dice, no te lo doy. Y el otro chico dice, dame el juguete, ah, dámelo a mí. Y entre ellos hay una pelea, vamos a decir, de palabra, no pasa a mayores, pero no te lo doy y el otro quiere el juguete. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con la atención. ¿Dale? La atención es tu juguete más precioso, porque tu atención programa. ¿Está bien? La atención, cuando se sabe manejar y ujú, uno entrenó la atención, es el programador, conectado con la presencia o la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es tu juguete más preciado? Porque todos quieren competir por tu atención. ¿Y cómo compiten? Vos fijate que cuando eras chica ibas al colegio y te retaban y te decían, no me está prestando atención. No sé si te pasó, es decir, yo que soy más viejito pasaban esas cosas, no sé si hoy ocurre. Bueno, pero no me estás prestando todo el atención. tiempo. Muy bien. Cuando vos tenés un juguete y se lo prestás a otro, ¿qué pasó? Ya no lo tenés, lo tiene el otro. Quiere decir que vos ya no estás programando, vos ya no estás al mando de tu vida, no estás al mando de ese momento, le prestaste tu atención a otro. Todo lo que pasa hoy te quiere quitar tu atención para que se la des. Todos los likes, tu teléfono, uh-huh, la televisión, los carteles de publicidad, todo está hecho para que vos prestes tu atención. Si vos no gestionas tu atención, no gestionas tu vida. ¿Estamos? Es decir, vos podés prestar algo sabiendo que lo podés Ah, recuperar cuando quieras. Y te lo presto un ratito, porque es lo más importante para mí. Nadie presta su juguete más preciado. Es decir, te lo presto poquito sabiendo que lo recupero cuando quiero. El asunto es cuando no estás entrenado y no lo podés recuperar. Tu atención va de un lado para otro
Por lo tanto, Ahí vos está. no liderás tu vida. No estás al mando más de tu vida. Ya no solo de tu fábrica. No estás al mando de tus propósitos. ¿Eh? Qué bien que la entienden, Obviamente, ¿eh? Los que obviamente. saben, qué bien que la entienden. Porque los que se van entrenando cada vez pueden detectar con mayor facilidad. Obviamente, Se huele en el aire todo esto, los que te roban la atención. Lo obviamente. identificás, pero claramente. Yo le digo vampiro. Le digo, mirá cómo, pero mirá qué maravilla cómo está hecho esto, a qué hora, en qué momento, en determinado plataforma. Le digo, pero mirá qué genialidad, por decirlo, ¿no? Cómo te captan. Es interesantísimo cómo está Cuando armado vos no todo estás, para no eso. quiere decir que no tomes decisiones. Vos sabés que, te lo voy a decir, mucha gente se va a alterar, pero la mayor cantidad de decisiones que uno toma en el día no la toma el cerebro racional. Son totalmente automáticos. El cerebro racional, vos, porque solamente una parte muy pequeña de tu cerebro o de mi cerebro sabe que yo soy Eduardo. Solamente una parte muy pequeña de mi cerebro tiene idea de lo que yo quiero. Solamente una parte muy pequeña de mi cerebro tiene idea de mis esperanzas. Solamente una parte muy pequeña de mi cerebro tiene idea de todo lo que yo deseo. La mayor parte de mi cerebro le importa un pito que yo soy Eduardo y le importa un pito lo que quiero. ¿Estamos? Y la mayor parte de las decisiones se forman automáticas y lo que hace uno después es justificar la decisión. Mira, hay estudios que son excelentes, que muestran, porque hay máquinas hoy que muestran el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Y lo muestran ilustrando en una pantalla con colores qué actividad cerebral se está poniendo en marcha en este momento. ¿Está bien? Bueno, normalmente cuando tenés que tomar una decisión, tu cerebro la tomó 15 segundos antes de que vos te enteres. Estamos. 15 segundos. No lo vamos a hacer ahora porque en una charla es enorme, pero te aconsejo y le aconsejo a todos los que están ahí, muchas gracias por estar, que en un momento determinado se fijen cuánto es 15 segundos. Es muchísimo. Bueno, 15 segundos antes de que vos te enteres, tu cerebro ya tomó la decisión. Esto en neuromarketing se sabe muchísimo, porque la mayor cantidad de Ya me lo decisiones son creo. automáticas y actúan sobre tus programas para que vos compres. Después decís, no, me lo compré rojo porque me combina con esto, con el otro, y aparte el rojo siempre me quedó bien. Y tuve, pero en realidad eso después es una explicación que uno cuando toma el mando se hace de una decisión que ya tomó. Y lo mismo pasa con las decisiones de todo tipo. Por eso te decía que si tu programa no te ayuda, tu cerebro es tu enemigo, independientemente del conocimiento que pongas en ese rol. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las decisiones son automáticas. Vos no estás, yo no estoy. Y entonces, si yo no estoy en la toma de decisiones, ¿qué me espera con la toma de decisiones? ¿Quién tiene el mando? ¿Quién tiene el Si no mando? aprende, Ese es el título de me tu próximo encantaría libro, que la Eduardo. gente se informe, se entrene. Por eso pusimos ese canal totalmente libre. Antes teníamos una plataforma llena de capacitaciones para empresas que obviamente eran privadas y pagas. En ese canal está totalmente libre y vamos a ir poniendo cada vez más y más videos cortitos, ya que esta falta de atención difícilmente mucha gente no puede ver un video más de 5 minutos. Así que lo estamos fragmentando, puede ser de 5, de 4, de 6, de Mm. 7, que tengan un contexto y que se entienda que son fragmentos de capacitaciones que nosotros dimos y que han quedado grabadas. Y
es enseñarle a la gente qué es el pensamiento, qué son las emociones y cómo ponerse al mando. Y en ese libro que vos decís, que nosotros lo tenemos y que lo puede bajar gratuitamente desde nuestra web, está el manual de uso, porque es un manual de uso, no es un libro de lectura, es un manual de uso práctico del Súper método. práctico. Es decir, cómo multiplicar, si pones esto acá y multiplicas y Exacto. pones una X y haces esto y esto, finalmente sale la multiplicación. Bueno, si vos haces esto, esto y esto, estás programando. Si haces esto, esto y esto, estás consumiendo una emoción que no querés. Si haces esto, esto y esto, vas provocando la emoción que vos querés. Lo mismo pasa con el Exacto. cuerpo. Si vos te dibujas una sonrisa y te miras al espejo, en 15 minutos vas a producir una gran cantidad de serotonina. Y vas a ver, vas a estar más feliz. Así Fíjate es. que cuando te pasa algo te achicas. Sin duda. Entonces, Sí. si vos te Sí. expandís, aunque te sientas muy mal, te expandís y te expandís, vas a empezar a destruir cortisol y vas a empezar a producir dopamina. Si estás frente a algo que te produce preocupación, vas a generar cortisol, sustancia del miedo. Pero si eso lo dejas de ver como una preocupación y lo ves como un desafío que te va a llevar a algo mejor, junto con el cortisol vas a liberar dopamina. Y entonces eso es motivación. Y vas a estar motivado a enfrentar aquello y a buscar los recursos necesarios para salir adelante. Es decir, nada es casual. Todo tiene una causa. Y entender esta causa corporal y de pensamiento te va a ayudar a llegar a donde querés llegar. Recordando que si querés ser feliz, no vienes solo, es un programa. Recordar que si querés llevarte bien con la gente, no vienes solo, es un programa. Por lo tanto, todo lo tenés que construir. No llega la felicidad por... Ah, bueno, claro. Qué buena noticia. Hoy realmente nos hiciste entrar con el conocimiento de esto. Me fascina de tener la responsabilidad bien entendida, o sea que es una respuesta hábil de parte de nuestra, esa es la responsabilidad. O sea, responder hábilmente a situaciones y saber que toda esta química que la podemos nosotros construir y reformularla y sacar lo que no nos sirve, nos da mucho poder y también nos pone en esto de salir de la pereza, ¿no? Como diciendo, bueno, claramente está en tus manos, tenés la posibilidad, yo creo que como nunca realmente, la claridad con la que manifestaste absolutamente todos los procesos como se forman, yo no la he recibido en otro momento, lo ¿Por hubiera qué? querido Estás en recibir hace 30 años en atrás, el tal vez. mejor momento. Todo en el mejor momento de nuestra Seguramente, vida. pero realmente fue exacto, exacto. Sin dudas que sí. Es una gran alegría, sobre todo para aquellas personas que a veces digo entradas en edad, a mí me encanta cuando, viste, que se están como sumamente entrenadas, decir, bueno, tengo la posibilidad de poder regenerar esas neuronas, volver a ponerme en movimiento de un montón de cosas, volver a crear cosas, darle un beso a aquello que fui para volver a dar una versión nueva. Son tantas las posibilidades que a todos, que por ahí algunos dicen, bueno, pero esto no roza lo esotérico, esto es ciencia aplicada, es descubrimiento, es la educación, es todo años de investigación puesto a Sí. nuestras manos y Es reeducarnos, que ¿no? no, Pero con de amor, lo contrario no realmente sirve. brindás mucho De lo cariño. contrario no sirve. Porque vos sos la fábrica y vos sos el recipiente. Por lo tanto, si no lo haces con amor, te vas a llenar de otra sustancia. No existe la no sustancia. ¿Mm? O generaste tristeza o generaste alegría. O generaste
odio o generaste amor? ¿O generaste miedo o generaste confianza? Esas son las 6 emociones que manejamos nosotros y son las 6 emociones que te enseñamos a cómo trasladarte de una a otra. Es decir, si pasa algo malo, obviamente vas a estar triste. Claro. ¿Mm? Es aceptar. Pero ser consciente de qué Exactamente. queremos llenar esta vasija, ¿no? ¿De qué querés llenarla? ¿Con qué querés llenarla? Ya Cambia, ahí, ¡buah! cambia, La cambia pregunta. muchísimo. Sí, cambia muchísimo. Yo invito a todos a que puedan bajar ese libro, a que lo tengan. A cualquier duda, bueno, comuníquense con Eduardo, lo encuentran a través de, bueno, entrenatumente.com, Pep, a método de Pop, EPEP, me salió EPEP. Y bueno, y revivan este vivo y tomen lápiz y papel y pónganse a entrenar y a describir, bueno, a transcribir cada una de las cosas que tenemos, pero realmente mucho para poner la atención y la intención. excelente. Bueno, a tu disposición. Yo te agradezco infinitamente tu aporte en este espacio de conciencia elevada, Eduardo, y nos encontramos Cuando para vos la próxima quieras, y porque ha hay mucho sido más un para placer. dialogar. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy agradable, muy agradable. Tuvimos una charla fluida, Gracias. como ya te digo, me pareció como una charla de café, ¿no? No como una serie de preguntas y respuestas, sino una charla fluida de café donde dos personas amorosamente se juntan, donde amorosamente es que se tienen buena voluntad, donde personas amorosamente se juntan para Exacto. charlar y bueno, y tiene un condimento extra, ¿no? Que en nuestra charla ojalá le sirva a un montón de gente que sigue, que te sigue a vos, que sigue lo que haces y que bueno, y que tiene esta posibilidad de poder enterarse de lo que nosotros hacemos. Totalmente. Un gusto inmenso. Una, Y seguimos en contacto, muchísimas claramente. gracias. Hasta Chao, la chao. próxima, Eduardo.